Vamos a hablar con un músico enorme que ha sido capaz de convertir un instrumento pequeñito en todo un símbolo de canariedad. Benito Cabrera. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Confesiones. Bien hallado, encantado de estar aquí contigo. Paraninfo de la Universidad de La Laguna, un sitio muy especial para ti, ¿no? Pues sí, pasé muchas horas aquí en mi época universitaria, un refugio de cultura, de amistad, de intensidad, y bueno, sí, es un sitio muy particular y muy especial. ¿Charlamos? ¿Cómo no? Vamos. ¿Cómo lo conociste? ¿Al timple? Sí. Pues lo conocí por mi padre, que tocaba como los padres de casi todos nosotros, ¿no? Además el timple para mi padre fue un entrañable compañero, porque lo acompañó a Venezuela cuando él emigró, un timple de Simón Morales que le regalaron cuando él era joven, y siempre estaban las celebraciones familiares, ¿no? Y yo le decía que se callara con aquel cacharro, ¿no? Que a mí no me gustaba escucharlo, era broma, ¿no? Pero no me gustaba mucho el instrumento, me parecía una cosa muy cacharrosa. Me gustaba la guitarra, de hecho empecé con guitarra, y me gustaba la guitarra clásica. Y lo que en principio fue una cosa familiar, graciosa, que a mí no me resultaba muy agradable al oído, pues acabó siendo mi compañero más fiel y más entrañable, ¿no? Hablas de tu padre, Benito, tú eres hijo de migrante venezolano y de hecho naciste en Venezuela. Sí, como muchos de mi generación, nací en Caracas, tengo casi ningún recuerdo de allí, porque a los 3 años mi padre decidió que mi hermano y yo, que la familia nos viniéramos a Canarias. Él quería criar a sus hijos en Canarias y yo desde los 3 años pues me vine para acá, me crié en Lanzarote, pero bueno, sí, soy nacido allí en Caracas. Sí. Por tu padre conociste el timple, pero por César Manrique te dedicaste de forma profesional a él, ¿no? No al timple, sino a la guitarra. César me escuchó tocar en el Almacén, en concierto que de allí yo era muy jovencito. Estudiaba con Domingo Corujo y luego di clase en la Academia de Florian Corujo también. Y di un concierto allí y César se levantó pero bueno, qué maravilla, por favor, esta pasión con la que tú tocas. Bueno, me animó muchísimo, me motivó mucho. Te tienes que dedicar a esto, te tienes que dedicar a esto. Y bueno, pues dije, bueno, pues si César lo dice es porque algo hay, ¿no? Y fue uno de los que me impulsó a dedicarme a la música. ¿Cuántos años tenías ahí cuando se apareció César Manrique en tu vida? Pues unos 15 o 16 años. Porque son palabras mayores, ¿no? Que de repente un artista de la talla de César Manrique se fije en el talento de Benito Cabrera. Sí, lo que pasa es que en aquel momento César era una persona admirada pero cercana, ¿no? Porque lo veíamos por allí, yo transitaba mucho el Almacén, igual que los de mi generación, a ver las exposiciones, alguna película que se proyectaba allí, o a tomar un café en la cafetería, ¿no? Entonces César siempre estaba por allí y era un personaje como familiar casi, ¿no? Claro, ahora dimensionándolo en el tiempo, y bueno, pues qué suerte tuve de compartir muchos ratos con él, ¿no? ¿Hacen falta más César Manrique en esta sociedad, no? Yo creo que sí, nos hacen falta faros, ¿no? En aquella época César abría la boca y podías estar o no de acuerdo con algunas de las cosas que decía, pero lo decía con tanta pasión, con tanta vehemencia y con esa clarividencia que le caracterizaba, que todos teníamos que escucharlo, ¿no? Igual que él, pues había otras personas que eran faros, Yo echo en falta ahora quizás esas personas que hablan y todos tenemos que callarnos y escuchar y que nos indican un poco el camino, ¿no? Yo lo echo un poquito en falta, sí. ¿Y por qué crees, Benito, que ya ahora mismo en la sociedad en Canarias no tenemos faros de la talla de César Manrique? ¿Por qué crees que en estos últimos lustros esa generación de personas a las cuales nosotros detenernos a escuchar ya no están entre nosotros? ¿Por qué no se ha regenerado toda esa vida? Seguramente es la mezcla de muchas cosas, ¿no? Por un lado, ahora hay como mucho ruido, hay una especie de sobrecarga, ¿no? de mensajes y de gente que dice cosas y todo el mundo quiere
pues ser portavoz de causas muy luminosas y al final es todo ruido, ¿no? Y entonces es más difícil, a lo mejor sí que los hay gente muy interesante, seguro que la hay. Pero luego, claro, también por otra parte en la política, pues antes se metía gente como más preparada, ¿no? Con mejor discurso, con una enjundia hasta intelectual, ideológica más clara, y gente que hablaba mejor en general, ¿no? Y bueno, luego los tiempos cambian también, era una época, la época del posfranquismo, había mucha ilusión, me acuerdo, incluso mis profesores en el instituto de Lanzarote, ¿no? Eran gente comprometida con, no estoy hablando de una línea política concreta, sino gente comprometida con la ilusión. Yo creo que falta gente que capte esa necesidad de reilusionarnos y convertirlo en un discurso eficiente. Investigando un poco hemos encontrado correlatos con esa danza que se hacía en el norte de Tenerife, que era el baile corrido. Sí, una versión diferente. Una aportación más para el conocimiento de todos los que les guste la música folclórica y popular canaria. César Manrique jugó un papel decisivo en la vida de Benito Cabrera. El artista supo ver el talento que el músico ocultaba en cada uno de sus acordes y le insistió para que se dedicara al timple, consejo que Benito siguió y motivo por el que asegura se dedica a la música. Todo comenzó cuando era muy pequeño, con sus estudios musicales y la participación en varias formaciones tanto de música clásica como tradicional. En 1983 fundó con compañeros la agrupación folclórica universitaria y en el año 1989 ganó el certamen regional de solistas de timple con rivales de todas las islas sin apenas tener técnica. Fue justo en ese momento cuando el instrumento se convirtió en su gran pasión, grabando su primer disco que llevó por nombre Me dejé llevar. Timplísticamente hablando, pues ha desarrollado la técnica para el instrumento, ha compuesto canciones pues muy bonitas, ¿no? Vaivén, Nube de hielo, por supuesto, y tiene una amplísima discografía donde ha aportado muchísimo para el timple. Yo considero que es un gran creador de melodías. Y unas melodías maravillosas tipo Nube de hielo, Tiempo de cerezos, que tienen un alma especial. Llenas de vida popular, de refinamiento y de arte. Instrumentalmente tengo que quedarme con Nube de hielo. Es una de esas melodías que ha calado muy profundo en la memoria de Canarias y de los canarios. Benito Cabrera ha llevado su timple y sus melodías por todo el archipiélago, gran parte de la península, América del Norte y del Sur, también en Europa y Asia. Y viajar con él siempre es un placer porque es una persona tremendamente leída y con una amplia cultura general. Asimismo, ha actuado en festivales de carácter internacional y dado conciertos en miles de escenarios en los que ha dejado huella. En Japón participó en la Exposición Universal de Aichi, en el prestigioso Teatro Concerthaus de Berlín estrenó la obra Pinceladas Canarias de Emilio Coelho y también en 2009 deleitó sobre el escenario del mítico teatro neoyorquino Carnegie Hall. Me queda África por visitar de continente. Vamos a ver si en alguna ocasión pues tenemos oportunidad de visitar ese continente al que pertenecemos geográficamente, pero del que estamos tan alejados culturalmente. En la tierra que lo vio crecer, como persona y artista, ha deslumbrado como compositor, director e intérprete. Ha creado fondos musicales para poesía, música para grupos como Los Cofiones o Los Sabandeños y autoría de grandes himnos de nuestro territorio. Quien no ha tarareado o tararea cuando llegan las Navidades Una sobre el mismo mar. Y a mí me gusta especialmente Vaivén, es una balada que solemos tocar además en un proyecto en el que nos hemos unido varios timplistas. Un archipiélago que lo adora y por el que canta siempre a favor de su unidad. Es una persona muy cercana, una persona muy accesible, muy humilde, muy honesto con su trabajo, es de esas personas que uno quiere tener en su vida. No sé si él era consciente cuando llegó a Tenerife en esa época de que 25 o 30 años después, supongo que no, que tiempo después llegaría a ser un referente
en la cultura en general. Es un ser humano muy cercano, siempre, algo que para mí es admirable, siempre conserva la tranquilidad. Jamás he visto a Benito nervioso. Con una mente inquieta, siempre pensando para aportar pues, al timple en particular o a la cultura popular en general, ¿no? Es una persona tremendamente inquieta y tremendamente exigente consigo mismo, que siempre está en eso, en la búsqueda de poder superarse y mejorar. Recuerdo además de una manera muy cercana a su disco Notas de Viaje, que lo escuché muchísimo cuando era niño, y en aquella época, bueno, José Antonio Ramos, mi profesor, Benito Cabrera y Domingo el Colorado eran los tres grandes referentes, ¿no? Entonces todos los niños queríamos ser como ellos. Le aportó al timple pues la elegancia, la finura, la destreza. Es un músico además con un sonido muy limpio y muy preocupado por el detalle, muy minucioso, ¿no? Y creo que eso es muy importante en cualquier músico. Como músico yo no lo voy a descubrir, como músico es de lo más grande que ha dado Canarias. Haciendo ver que el timple era y es mucho más que un instrumento para acompañar. Esa inquietud de hacer cosas constantemente nuevas yo creo que es admirable y sobre todo que es de agradecer. Que haya apostado por la música de la tierra, por ahondar en la música de raíz, porque partiendo de la música de raíz ha sabido colocarla con una visión de futuro. Con él he vivido grandísimas experiencias. Yo siempre a mis allegados les digo que Benito ha sido mi máster. Porque no podemos hablar de Benito únicamente como músico, como compositor, como comunicador, como escritor. Es un largo etcétera que hace que todos nos sintamos orgullosos de él. Desde luego Benito era uno de esos grandes focos, de esos grandes faros a los que seguir el rastro, ¿no? ¿Por qué Benito Cabrera se dedicó a la música y no a la política, por ejemplo? Porque la política nunca me ha llamado la atención, de verdad, como actividad de la que yo pueda participar. Creo que no tengo nada que aportar ahí. Creo que a lo mejor en la cultura he tenido cosas que aportar y tengo cosas que aportar todavía, espero. Y no es un camino que me llama. ¿Y es muy difícil desde la música tratar con la política? Desde la cultura suele ser difícil porque el político quiere otro tipo de réditos, ¿no? Y a veces lo que quiere también es utilizar tu arte para conseguir empatizar a través de ti. Por eso te lo pregunto. Con su público, ¿no? Y yo creo que en cierta medida todos hemos sido, entre comillas, utilizados en algún momento y luego la gente te pone etiquetas, ¿no? Ah, tú eres de no sé qué porque aquel político te apoyó en su momento, ¿no? No es fácil, pero es necesario porque la cultura necesita ser tutelada y bueno, en la medida en que aquí pues no existe esa tradición de que las empresas colaboren con la cultura, algo hay ahora, hay bancos, hay empresas que sí que hacen cosas muy interesantes, pues te tienes que acercar al ámbito político para poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Y bueno, con algunos es más fácil que con otros, pero siempre hay una relación ahí curiosa y difícil que luego el público también no sabe valorar adecuadamente, me parece. Y en estos momentos de tanto ruido del que hablas, Benito Cabrera se suele encerrar mucho tiempo a solas con el timple. Sí, claro, además es necesario, yo siempre hablo de escuchar el silencio, ¿no? Y además yo me crié en Lanzarote, una isla donde el silencio es tan poderoso y tan interesante y tan activo además, es un silencio activo, eso de ir a la Jeria, por ejemplo, sentarte allí y escuchar el sonido del viento o en cualquiera de los sitios, ¿no? Y yo creo que cualquier profesional de lo que sea necesita tiempo para escuchar ese silencio, escucharse a sí mismo, e incluso no con el timple. Yo paso muchos ratos del día sentado o delante del ordenador o delante de un libro o delante de una libreta, soy todavía de escribir en libreta, pues escribiendo cosas que se me vienen a la cabeza y sí, paso mucho tiempo a solas conmigo mismo. Escuchando esos silencios de los que hablas, nació una de tus obras maestras, Nube de Hielo, ¿no? Escuchando el silencio del Teide, nada más y nada menos. No creo que sea una obra maestra, pero es una melodía sencilla que caló en la gente y es el retrato de un silencio en realidad, sí. Escuchar el silencio del Teide, que es uno de los silencios más poderosos que tenemos. Venezuela fue el país que vio nacer a Benito Cabrera un 17 de septiembre de 1963. Lanzarote, la isla que lo adoptó y lo convirtió en conejero de corazón.
Procedente de una familia humilde, amante de la música y las letras, desde pequeño siempre tuvo una sensibilidad especial para el arte, aunque para entonces el timple no entraba dentro de sus planes. La relación con su instrumento por excelencia no fue para nada un amor a primera vista. Sin saber que se convertiría en su principal arma de batalla para conquistar corazones, dentro y fuera de las islas, Benito Cabrera se caracteriza por ser un músico donde la constancia y la capacidad para seguir innovando, con la idea de que todo el mundo tiene siempre algo que enseñar. Además de su carrera musical, estudió psicología en Tenerife, isla que se ha convertido en su hogar. Su vida está ligada al timple, el instrumento que lo transporta a su infancia, a ese olor a madera que le recuerda a su padre trabajando como carpintero. Con este instrumento de cuerdas ha hecho que muchos lo consideren el renovador de la música canaria y el mismo que la impulsa constantemente a ir por nuevos retos y desafíos, tanto personales como profesionales. Porque la música, mucho más que un trabajo, es su forma de vida. Benito Cabrera es la persona que subió al Teide a escuchar el silencio, a sentir su esencia, y que cuando llegó a casa tenía en su corazón el sentimiento de Nube de Hielo, que acto seguido se transformó en canción, una de las más legendarias de nuestra tierra. Este timplista y compositor, también creador del himno de Canarias, es consciente de que la música es el mejor canal para expresar sentimientos. Melodías cargadas de melancolía, alegría, tristeza o pasión, interpretadas para hacer sentir diversas emociones. Benito Cabrera, con su generosidad, no solo regala arte, sino que lo pone a disposición de quienes lo quieran compartir, siguiendo el patrón de su admirado Pedro Lescano. Y cuando te encierras a solas con el timple, ¿qué te cuentas, Benito? O sea, ¿cómo nos podrías tú transmitir a esta sociedad actual cómo son esas conversaciones entre Benito Cabrera y el timple? Pues a veces no es que él me lo cuente a mí, sino que yo necesito que él sea el portavoz de lo que yo quiero contar. Al final es un mediador, es un instrumento, como su propio nombre indica, para contar cosas que tienes dentro y que puedes transmitir a través de ese mediador. De hecho, a veces no compongo con el timple, no estudio para tocar mejor, pero a veces o cojo la guitarra o simplemente cojo la partitura o simplemente tarareo y me grabo, ¿no? Incluso acabas haciendo cosas limitado por ese mediador, y para que el instrumento no te condicione, pues prefiero pensar qué quiero contar y que el instrumento sea un mediador de eso. Y si no lo sabe contar o no lo puede contar, lo obligo para que intente contarlo, ¿no? En el año 89 se marca un antes y un después. Es el año en que Benito Cabrera gana el certamen regional de solista de timbre. A partir de ese momento es cuando ya decides que te vas a dedicar de forma profesional a un instrumento tan peculiar como el timbre. Sí, eso fue una especie de camino que se abre que yo tampoco elegí. Eso fue con mi amigo José Manuel Ramos, que en aquel momento compartíamos pues filas en la agrupación folclórica universitaria, y me dijo: mira, hay un concurso de timplistas, vamos a presentarnos. Digo: ah, vale, pues nos pagan el pasaje y nos vamos a Las Palmas, pues venga. ¿Y quién toca el timple? Dice: tú. Yo, pero si yo no sé tocar, sí, vale, pero más que yo, venga, nos preparamos unas cosas y tal. Y bueno, pues fuimos y nos reímos mucho, nos divertimos mucho y además ganamos el concurso. Y a partir de ahí digo: ah, pues a lo mejor por aquí se abre una vía, ¿no? Y luego me llaman del Centro de la Cultura Popular Canaria para grabar un disco. Digo: pero bueno, si yo no soy timplista. Bueno, pero acabas de ganar un concurso. Bueno, pues venga, vale, yo me hago un disco.
Luego me llamaba Víctor Pablo Pérez y luego de repente me di cuenta de que era timplista casi sin buscarlo y casi que el instrumento me elegía a mí, ¿no? Hay una generación de timplistas que conforman Domingo Rodríguez el Colorado, Benito Cabrera, el desaparecido José Antonio Ramos y otros que llegaron después, como Germán López, ¿no? Que lo que han conseguido es convertir al timple en un instrumento solista, ¿no? Antes teníamos el concepto de que el timple era el instrumento que acompañaba las parrandas y a partir de esta generación se convierte en un instrumento, casi que un instrumento de orquesta, ¿no? Sí, hubo una generación anterior que no podemos obviar y nunca la obviamos y siempre nos referimos a ellos, ¿no? Pues Totoyo Millares, Casimiro Camacho, Argelio Rojas, Rojitas, con el que tuve la oportunidad de compartir unos buenos años y amistad con él, y algunos otros, ¿no? José Manuel Aldana, aunque pertenece a otra generación, pero bueno, que ya hicieron cosas muy interesantes, muy interesantes. Luego hubo una especie de vacío ahí, de unos 20 años, no se sabe muy bien por qué, y la generación nuestra pues retomó un poco ese impulso que ellos, o esa primera piedra que ellos habían puesto, y creo que lo intentamos llevar a un sitio mucho más amplio, más diversificado y convertirlo en un instrumento que cantara con voces muy distintas, desde el jazz, la música clásica, el pop o la tradición releída, ¿no? Y afortunadamente pues gente como Germán y otras generaciones todavía más jóvenes pues han retomado ese testigo y ahora una playa de timplistas fantásticos haciendo cosas muy buenas. ¿Te acuerdas mucho de José Antonio Ramos? Constantemente, además todavía que han pasado ya tantos años desde que se fue y todavía me resisto a pensar que no está, y está por ahí de alguna manera, ¿no? Un personaje tremendo que marcó una página muy importante en el timple y en la cultura musical de Canarias, pero también en mi vida. Lo conocí en ese concurso en el que nos presentamos José Manuel y yo, y él enseguida vino a darme la mano, a darme un abrazo, oye, enhorabuena, y luego aquí en La Laguna él venía mucho porque Margaret, su mujer después era su novia, él venía mucho por aquí, me iba a visitar. O sea, un amigo, desde el primer momento en el que nos conocimos, una persona muy positiva, con una gran energía, y yo sigo sintiendo esa energía suya por ahí también, intento recordarlo cada vez que pueda para que no se vaya del todo nunca, ¿no? Nos dejó muy pronto. Nos dejó demasiado pronto, era muy joven, de hecho más joven que el Colorado y que yo, y de una forma tan abrupta, ¿no? Se fue demasiado pronto, sí. ¿Y es realmente el timple un instrumento solista? Sí, a ver, la música es música. Una pregunta que me suelen hacer es, bueno, ¿y cuando has tocado en Japón o en el Carnegie Hall o qué sé yo, en Bratislava y entienden el timple, no tienen que entenderlo? La música es música y como te sientes como mediador de lo que tú quieres contar, que son sentimientos, eso es un lenguaje universal. Entonces cualquier instrumento, recuerdo una vez que me invitó mi buen amigo y siempre admirado Víctor Pablo Pérez a compartir un concierto con la Sinfónica con Lucero Tena, que tocaba las castañuelas, ¿no? Las castañuelas, o sea, y hacía conciertos y gente como Moreno Torroba compuso obras específicamente para ella, para castañuelas y orquesta, imagínate. Es decir, cualquier instrumento, una ocarina, un timple, un ukelele, un saxo o una guitarra, son mediadores de la música, que no es otra cosa que la expresión de los sentimientos. Así que sí, puede ser un instrumento solista, claro que sí, puede ser un instrumento que puede contar cualquier cosa porque la música admite esa plasticidad y cualquier instrumento es capaz de hacerlo. Y fuera de Canarias, Benito, cuando una persona escucha un timple por primera vez sin conocerlo, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo notas tú esa simbiosis entre el instrumento y el público que desconoce ese instrumento? Pues hay dos cosas. Primero, esa dimensión, digamos, ecuménica y universal que tiene la música, y si tú haces música honesta, es decir, que esté basada en tus propias sensaciones y tus sentimientos, aquello pues va a calar, siempre va a haber alguien que conecte con eso, sobre todo porque yo además, música instrumental, no depende de un texto que se debe entender o no, y en teoría es más fácil que conectes porque no hay que entender nada, hay que sentir. Y por otra parte, la sorpresa que me he llevado es que, pues yo qué sé, pues puedo tocar Vivaldi o Sostakovich o una cosa moderna, ¿no? O los Beatles. Eso resulta curioso con un instrumento exótico, pero luego tocas una folía
algunas malagueñas, algo que realmente tiene que ver con la esencia natural del instrumento, y es lo que aquello despierta un interés más evidente, ¿no? Es decir, puedes tocar lo que sea, mientras esté bien hecho, la gente lo que quiere es emocionarse, da igual el instrumento que utilices, pero luego, si hay un vínculo con la raíz, aquello resulta más auténtico. Es al menos la experiencia que yo he tenido. ¿Y qué tiene el timple que no tenga otro instrumento? Pues es un instrumento que conecta con la tradición de muchos países. Por toda Europa desde el siglo XIV ya aparecen grabados en los que hay instrumentos de este tipo, esos pequeños guitarros, desde incluso de la Edad Media, ¿no? En las catedrales góticas están instrumentos similares, es decir, que hay una difusión amplia de la necesidad del uso de estos pequeños instrumentos que conectan históricamente con mucha gente, ¿no? Y luego en América, pues el ukelele, el charango, el cuatro, etcétera, todos estos, los tiples, etcétera, ¿no? Hay como algo familiar ahí, ¿no? Entonces vas por América y a la gente aquello, tu timple no es una cosa extraña, algo conecta con ellos también, y en Europa también, o sea que hay un sustrato histórico ahí que conecta con muchos, ¿no? Y luego, pues, porque es nuestro instrumento y es el representante de una tradición que es tricontinental, mestiza, atlántica, y eso también pues es interesante, importante y muy fácil de exportar. Es indudable el nivel musical que existe en las islas y la cantidad de timplistas de renombre que han llevado el instrumento canario por todo el mundo. Benito Cabrera ha sido pionero con su peculiar técnica y ha introducido el timple en el ámbito sinfónico. Benito, si bien pues quizás se ha decantado más por el estudio o por el acercamiento del timple al ámbito sinfónico, es un estudioso de la música, un estudioso de la historia. Benito había acompañado a Rojita, se había influenciado por la música de él, por Domingo Corujo, por mucha gente que conocía. Benito Cabrera junto a otra hornada de músicos timplistas, en este caso, vienen de adaptar al timple. Creo yo que una de sus grandes aportaciones es que adaptan al timple pues mucha técnica de guitarra clásica. Ha recogido el testigo de grandes timplistas como Agrícola Álvarez, como Totoyo Millares, como Casimiro Camacho, y junto a otros timplistas más contemporáneos como Domingo Rodríguez, El Colorado, Bessel, Germán López, conforma ese panorama y ese espectro de los grandes timplistas, grandes instrumentistas que están defendiendo nuestro camellito sonoro en la actualidad. José Antonio Ramos estudiaba guitarra clásica, Domingo El Colorado también y Benito también. Entonces esa inquietud de querer hacer algo más con el timple, de desarrollar el instrumento tanto a nivel melódico como a nivel armónico como a nivel técnico, pues hace que su técnica pues sea muy depurada. Muy capaz de llevar 5 proyectos a la vez, liderarlos, componer para uno, para otro, grabar. Una experiencia que le ha permitido pisar numerosos escenarios, unos aprendizajes que ha querido trasladar a las siguientes generaciones. Los alumnos de Benito, los que están influenciados por Benito, aunque no hayan sido alumnos de él, se nota que le va a su escuela. Realmente yo tengo un mini Benito aquí que me acompaña todo el día y me va lanzando pequeñas frases que durante estos años pues él me ha ido diciendo y que uno tiene ahí como siempre guardadas, ¿no? Él me acogió y me hizo partícipe de todos sus proyectos hasta el día de hoy, incluso tocando a dúo, a trío, a cuarteto, proyectos que han salido puntualmente. Siempre ha contado conmigo y yo le estaré siempre muy, muy agradecido. Su labor de divulgación y enseñanza del timple le ha llevado a publicar diferentes ejemplares, entre libros y enciclopedias y material audiovisual para el aprendizaje de este icónico instrumento. Los que hemos estudiado a estos músicos pues nos ha beneficiado muchísimo, ¿no? Porque nos ha permitido pues aprender y conocer el instrumento de una manera más profunda que de no ser por la labor que ellos han desarrollado. Con una metodología pionera que lo diferencia del resto, también combina el instrumento con folk, pop y folclore canario, entre otros estilos musicales. Pero Benito ha sabido colocar el timple a la altura de los grandes instrumentos de punteo del mundo.
sin complejo alguno. Increíble nivel técnico, verdaderamente sensacional. Yo creo que la técnica es exquisita. Todos aquellos afortunados que alguna vez en su vida han visto tocar a Benito Cabrera saben que cuando sus dedos rozan las cuerdas de su timple, el sonido que viaja en el espacio se transforma en pasión y magia. Su forma característica de hacer música ha dado la vuelta al mundo, un recorrido que se ha traducido en orgullo para todos los canarios. Y de repente el pasado 1 de enero, en un mensaje en redes sociales, Benito Cabrera anuncia que se va de los sabandeños. ¿Por qué? Y de repente Benito, en el año 2007, con la carrera de Benito ya relanzada y siendo un referente de la música en Canarias, viene el Fidi Alonso y te propone dirigir los sabandeños. Pues sí, había habido antes una idea de que yo produjera un disco basado en su 40 aniversario y yo les eché una mano y tal. Luego, bueno, pues tuvieron una crisis, como pasa en muchos grupos, ¿no? Cuestiones humanas, nadie es malo ni bueno, sino que las cosas se enturbian y la gente se separa. Y el grupo tuvo una crisis importante, se fueron muchas personas en ese momento y el grupo estaba estartalado. Y entonces el Fidi me dijo, échanos una mano, porque esto no puede pararse, ¿no? Creo que fue la crisis más dura que tuvieron los sabandeños, ¿no? Y bueno, pues venga, pues eché una mano, empecé a llamar a colegas, a alumnos, a gente que podía cubrir esos espacios que había dejado, la importante gente que se había ido. Y yo pensaba estar unos meses, un año a lo sumo, ¿no? Y estuve ahí pues casi 15 años, ¿no? Uno de los grandes hitos de la música en Canarias, no solo de los últimos años, sino probablemente de su historia, es Manta y Estameña, otro espectáculo musical que también tiene un contenido político muy profundo, que fue la unión del grupo señero de Tenerife con el grupo señero de Gran Canaria, los Gofiones, para formar un espectáculo. ¿Cómo fue esa idea, Benito? Fíjate, dice que por qué no me he dedicado a la política. Si se me ocurrió una vez, resulta que a veces la música, el arte puede reconducir, no la política, pero sí las sensaciones que tienen que ver con un ambiente político, ¿no? Como puede ser el pleito insular. En ese caso, pues también mi amigo de muchos años, en este mismo Paranifo compartimos muchas cosas, Víctor Batista y yo, él dirigiendo los Gofiones, yo los sabandeños, dijimos, oye, es el momento de que Gofiones y sabandeños pues hagamos algo juntos y rompamos esa sensación de rivalidad secular que hay ahí añeja, ¿no? Que había entre los dos grupos y entre incluso las dos islas, ¿no? Venga, pues vamos a ponernos y nos hacemos un espectáculo uniendo todas esas voces y tal. Y fue muy fácil y muy emotivo y muy necesario también. Y de nuevo la gente reaccionó, el público canario, de una manera emotiva tremenda, ahí fluía la emoción. Estábamos en el escenario y nos poníamos a llorar nosotros, o sea, teníamos que sobreponernos a la emoción para no estropear el espectáculo, ¿no? Y la gente lo recibió muy bien y fue una experiencia fantástica. Yo creo que los amigos de los Gofiones lo recibieron muy bien, los sabandeños también, y yo creo que todos celebramos, los canarios también, ese momento feliz de cómo a través de la música podemos sentirnos pues una sola tierra, ¿no? ¿Qué le debe la música canaria al Fidi Alonso? Pues muchísimas cosas, hablábamos antes de esos faros, ¿no? El Fidi es uno de esos faros, ha sido una persona que nos ha dado muchas cosas. Intelectualidad, un grupo que ha sido un emblema y sigue siéndolo, y espero que siga siéndolo por muchos años, y una persona que sabe comunicar muy bien y de repente pues te está hablando pues del baile de tambor o de una folía y tú sientes que aquello es importante porque él lo hace importante, ¿no?
y luego nos ha regalado un montón de canciones inolvidables, ¿no? Uno de los personajes imprescindibles y fundamentales en la historia de la cultura canaria. Una de las grandes imágenes que nos dejó ese espectáculo, Manda y Estameña, es ver juntos a Elfidio Alonso y Pericolino, ¿no? Fallecido hace 3 años. ¿Qué significa también Pericolino para la música? Pues también, quizás, hombre, Perico no tuvo esa dimensión intelectual que tiene Elfidio, de escritor, de investigador, de divulgador, de compositor incluso, ¿no? Pero una persona muy querida, con una voz maravillosa que nos regaló también versiones de Isas de Salón y de tantas cosas, ¿no? Nos regaló su voz y su buen talante, era buena gente, básicamente era buena gente, ¿no? Participó también en la primera versión del villancico, el Vamos Cantemos, del Uno sobre el mismo mar, y desde entonces nos hicimos amigos, o sea, de esas personas que te daban ganas siempre de abrazarlo, ¿no? Y bueno, pues una persona con una carga emotiva como Pericolino y una persona con una carga intelectual como Elfidio representan a una generación que fue muy importante para todos, y Manta y Estameña logró conciliar ese encuentro y hacer un símbolo entre dos marcas, ¿no? Y de repente el pasado 1 de enero, en un mensaje en redes sociales, Benito Cabrera anuncia que se va de los sabandeños. ¿Por qué? Pues porque yo creo que se culminó un ciclo importante para mí es muy importante, pero yo creo que era el momento de decir, bueno, ha pasado mucho más de un año que dije que iba a estar, han pasado casi 15, ¿no? Bueno, yo creo que necesita el grupo también renovarse, igual que las orquestas necesitan cambiar de director de vez en cuando, o los equipos de fútbol cambiar de entrenador, ¿no? Para que aquello siga regenerándose y creciendo y yendo por otros caminos. Y yo también necesito un espacio para regenerarme como timplista, como músico, como creador. Y bueno, pues todo está bien, el grupo está en un momento fantástico, tanto musical como humano, no hay compromisos, era el momento de decir, bueno, pues chicos, lo voy a dejar, no es un portazo, no es un adiós, no quiero saber nada de ustedes, sino necesito un tiempo y el grupo necesita también ese espacio de libertad para crecer al margen de Benito Cabrera. ¿Y qué camino coge ahora Benito Cabrera? Pues los caminos que siempre he transitado, de intentar seguir aprendiendo, de mejorar, de seguir creando, esa es otra, ¿no? Uno se va haciendo mayor, no me siento mayor, pero los años van pasando. Y bueno, los años que me quedan por delante de energía absoluta para crear y para reinventar lo que yo puedo aportar en la música canaria, creo que debo vivirlos con especial intensidad y midiendo mucho lo que hago y focalizando mucho mis esfuerzos. Entonces en eso estoy, programando qué quiero hacer, qué quiero contar y cómo lo quiero contar para hacerlo de la forma más eficiente posible en el tiempo que me queda. Por todo lo que ha creado, por todo lo que ha hecho detrás del timple, por todo lo que ha hecho detrás de la cultura, de proyectos como los sabandeños. Es un grande de la música de Canarias. Esa labor silenciosa y muchas veces muy poco agradecida del estudio en solitario, del trabajo en solitario, de la investigación, y él creo que es de los músicos que más lo ha hecho. Que su proyecto lo saca con esfuerzo y con trabajo, y porque sobre todo porque cree en ellos. Yo siempre le estaré muy agradecido por haberme ofrecido la oportunidad de poder disfrutar de una vida artística. Sin duda uno de los grandes maestros de la historia del timple. Pues ha permitido que contemporáneos de él y futuras generaciones pues hayamos podido conocer facetas del timple que de no ser por su labor hubiera sido imposible. Acudes a él y siempre tiene una buena respuesta para ti, siempre tiene el teléfono abierto para sus amigos, para los que no lo son también, para los que demandan cosas que él sabe, y porque sabe mucho, es una persona muy sabedora. Que se ha convertido en un auténtico patrimonio de todos los canarios. Como él decía o dice, solo hay una forma de hacer las cosas y es hacerlas bien. Y lo más grande, entregando ese testigo a las jóvenes generaciones de timplistas que están apareciendo también ahora. Y es una persona que sabe mantener la calma, que se enfrenta a los retos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, pero desde el punto de vista de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y todo lo hace de una forma pues con total implicación y profesionalidad. Que es un currante como la copa de un pino, de que cuando se
se le mete algo en la cabeza, va por ello hasta el final. Canarias les debe mucho, pero mucho, a gente como Benito Cabrera. Es uno de esos imprescindibles, como nombrar a Bertolt Brecht, por haber estado luchando durante toda su vida por la cultura popular de Canarias. Enseñando cosas y transmitiendo toda esa energía que tiene, echando para adelante los proyectos en los que se mete. El gran referente, nacido de lo popular para expresarse en todos los ámbitos de la cultura de nuestra tierra. Hablar de su inquietud y de sus proyectos pues nos llevaría meses de programa. Una sobre el mismo mar. ¿Por qué? Pues porque nos reunimos... Porque tengo la sensación de que tiene algún contenido detrás. Sí, todo lo que hago tiene un contenido detrás. Luego, pues puede conectar o no con la gente ese contenido, pero ahí está. En este caso fue una reunión de amigos, una finca de Weimar, donde nos reuníamos pues de vez en cuando, los fines de semana, nada, a charlar y a debatir entre amigos, o a simplemente reírnos, o a inventarnos el guión de una película, o a hablar de los pajaritos preñados. Da igual, era una especie de tertulia no buscada que acababa siempre en discusiones muy animadas. Y una de esas discusiones pues fue hablar del pleito insular, y en aquel momento estaba en uno de sus momentos álgidos. Los políticos siempre pues lo han incentivado cuando les ha convenido, y en aquel momento pues estaba la cosa como mal, ¿no?, entre las islas. Dijimos, bueno, pero qué tontería, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a que esto no esté, ¿no? Oye, pues era septiembre o así, y pues una canción, un villancico, que ahora vienen las Navidades, y Teo dijo, venga, y nosotros hacemos el vídeo, ¿y quién hace la canción? Bueno, pues Benito, pues tú, pues lo tienes que hacer tú. Venga, pues vamos a intentarlo. Y ahí surgió ese proyecto, se presentó al gobierno de Canarias, ellos decidieron en aquel momento apoyarlo, se hizo el vídeo, la canción, y bueno, pues pensamos que aquello simplemente sería, pues nada, una nube de verano, una nube de invierno en este caso, y caló. Yo creo que más que porque la obra sea importante e interesante, es porque había la necesidad de eso. Yo creo que fue un indicador de la necesidad de que la gente tuviera elementos, que alguien les contara lo que ellos ya sentían, que era la necesidad de sentirnos unidos, ¿no? Vives de un sector, Benito, al cual la pandemia sanitaria ha golpeado con muchísima dureza, ¿no? ¿Se puede en los próximos meses, en un corto espacio de tiempo, los próximos 2 o 3 años, seguir viviendo de la música después de esta pandemia tan devastadora? Pues yo así lo deseo y así lo creo. Lo que pasa es que, sobre todo en estas islas donde los circuitos son limitados y haces un espectáculo y se quema en pocas funciones, ¿no? Porque no puedes estar como en Madrid, 2 años haces un espectáculo y lo puedes estar teniendo en cartel mucho tiempo, o lo giras por la península. Aquí todo es mucho más complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitas del tutelaje institucional para que un sector tan frágil se mantenga a través de ayudas. Es necesario. Entonces, bueno, algunas acciones se han estado haciendo. El Gobierno de Canarias ha implementado una serie de líneas de ayudas, tanto para grabaciones como montajes de espectáculos. Yo espero que sigan en esa línea para que algunos por lo menos podamos seguir trabajando en esto, y luego que los ayuntamientos no tienen por la línea fácil de decir, bueno, pues se suspende todo, ¿no? Ahora, hace poco en Lanzarote se ha suspendido todo, ¿no? La actividad cultural. Yo creo que eso no es correcto. Hay que buscar vías para que un sector tan frágil, que no solamente es económico, sino que tiene una influencia notable en la salud mental de la sociedad, se mantenga de una forma digna. Nadie quiere hacerse rico con esto, sino poder vivir de esto, ¿no? Benito Cabrera, ojalá que sigas haciéndonos llorar. Lo seguiré intentando, seguiré trabajando mucho para eso. Muchas gracias. A ti. Benito Cabrera forma parte de esa generación de músicos que ha llevado el timple a otra dimensión. Ya saben, ADN Canario. Te dibujo en un papel, pintando sombras al mar, nube que me vio nacer, también me viste
Uno de mis retos, o el mayor que tengo, es ser feliz y hacer felices a los demás. Yo parto de la idea del hedonismo solidario, que la vida es una, es muy corta, hay que disfrutarla muchísimo, y si puede ser que tú disfrutes haciendo disfrutar a los demás, y eso tiene que ver mucho con mi trabajo. Te dibujo en un papel y sueño con regresar. El Benito Cabrera, que no es músico, es alguien que tiene dos pasiones fundamentales. La cocina, me encanta cocinar, me encanta estar en casa, soy muy marujo, y viajar. Cuando te alejas del sur, si no tiene olor a sal, la nube no serás tú. Ámsterdam, me encanta esa ciudad, me parece una ciudad abierta, cosmopolita, fresca, dinámica, tranquila al mismo tiempo. Islandia, por ejemplo, es un sitio que también me fascinó porque se parece mucho a Lanzarote, pero con nieve, hielo, glaciares. Claro, el sueño era el Carnegie Hall, que al final lo conseguí y pude actuar ahí. Y en Asia solo he estado en Japón, me encantó, pero nunca he estado en África. Y ese sitio que tenemos ahí tan lejos y tan cerca, me encantaría actuar en cualquier lugar, en cualquier país africano. Nube de hielo en la cumbre del ancho mar, nube en silencio. Uno de mis proyectos más queridos es la Casa Museo del Timple en Teguise, en Lanzarote. Es un pequeño espacio en una casa solariega, el Palacio de Espínola, donde está mi colección de instrumentos. Eso quiere decir que en buena medida hay una especie de cuaderno de bitácora de mi vida. Tú verás cómo mi vida se irá. Me queda mucho por hacer. Creo que sobre todo seguir emocionando a la gente y seguir componiendo para que al menos alguien se haga cómplice de mi soledad con alguna melodía. And so you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. You'd learn what I mean if you came